Un ministro de la Suprema Corte forjado en la élite del Harvard y en las entrañas del SAT ahora tiembla bajo el reflector de Claudia Sheinbaum. Sí, Alfredo Gutiérrez Ortiz Menas, el jurista progresista que defendió derechos humanos, enfrenta una acusación explosiva: favorecer millonarios devoluciones fiscales a empresas que él mismo multó. El aire en Palacio Nacional huele a confrontación y esto, sin lugar a duda, se va a poner bastante bueno. Eso es Interruptor, encendamos la nota. Pero ya se la saben, un poquito de antecedentes. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena no es un improvisado. Nacido en Cuernavaca en 1969, se graduó con honores en la UNAM y pulió su mente en Harvard, donde obtuvo una maestría en Derecho con enfoque en tributación internacional. Su paso por despachos como Covington y Burling and White lo convirtieron en un tiburón del derecho fiscal. En 2003 entró al Servicio de Administración Tributaria, donde escaló hasta liderarlo entre el 2008 y el 2012 bajo el gobierno de Felipe Calderón. Sí, Felipe Calderón. No se les olvide eso. Allí modernizó el sistema fiscal, la facturación electrónica, la ventanilla única de comercio exterior y auditorías más duras que a grandes contribuyentes marcaron su gestión. Según el SAT, entre el 2007 y el 2012, la recaudación fiscal creció un 8.2% anual, un logro atribuido en parte a sus reformas. Pero no todo fue aplausos, tenemos que decirlo. Fíjense, en 2023, Contralínea reveló que durante su gestión se condonaron 392 mil millones de pesos a 9.800 grandes contribuyentes, incluyendo empresas como Textiles Sanfor y la extinta aerolínea Taesa. ¿Un favor a los poderosos o qué onda? Bueno, en 2012 Calderón lo propuso como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde entonces, Gutiérrez Ortiz Mena se destacó por fallos progresistas, defendió el matrimonio igualitario, impulsó investigaciones de feminicidios con perspectiva de género en el amparo 1284-2015 y abogó por los derechos de víctimas en casos de tortura. Pero su historial no está libre de sombras. En la acción de inconstitucionalidad 50/2021, su voto concurrente fue criticado por juristas como Jorge Castañeda por jugar a dos bandos, apoyando a la mayoría, pero con matices que dejaban dudas sobre su postura. Ahora, su nombre vuelve a encender las alarmas, esta vez por un presunto conflicto de interés que amenaza con dinamitar su legado. Pues bueno, la bomba estalló el 21 de mayo de 2025. En su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum, con la precisión de un francotirador, acusó a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de promover devoluciones fiscales ilegales con intereses a 3 grandes contribuyentes. Aunque no lo nombró, porque también hay que decirlo eso, todas las miradas apuntaron a Gutiérrez Ortiz Mena. Los hechos son claros. Las empresas cuya identidad no ha sido revelada pagaron créditos fiscales hace unos años cuando él dirigía al SAT. Impugnaron los montos en tribunales y un juez determinó que pagaron de más. Ahora, ¿qué es lo que buscan? Pues bueno, buscan no solo la devolución, sino intereses que podrían ascender a cientos de millones de pesos. Por supuesto que Sheinbaum fue contundente y dijo lo siguiente: es ilegal, vaya, es un conflicto de intereses, hay que decirlo como es. Ahora bien, ¿por qué un ministro que cobró esos impuestos ahora aboga por devolverlos con jugosos intereses? Bueno, la presidenta no dio nombres, pero el señalamiento es directo. Gutiérrez Ortiz Mena fue titular del SAT cuando se emitieron esos créditos fiscales. Según El Ciudadano, el caso escaló a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde él estaría impulsando una resolución favorable a las empresas. ¿Coincidencia o cálculo por parte de Ortiz Mena? Los datos no mienten, ahí les va. En 2023, Contralínea reportó que durante su gestión en el SAT se condonaron impuestos a 9.800 contribuyentes por un total de 392 mil millones de pesos, equivalente al 2.5% del PIB de México en 2012. Sí, esto fue lo que condonaron, 2.5% del PIB. Digo, pero es que antes se hacían las cosas bien, ¿verdad? Pero eso no termina aquí. La acusación de Claudia Sheinbaum no es solo un ataque personal,
como muchos dicen que lo está haciendo. Más bien es un misil contra el Poder Judicial, en un momento en el que el Poder Judicial se está viendo bastante complicado y no está viendo fácil cómo quitarse ese tema de la elección judicial, que ya le cayó y el 1 de junio es una realidad. Pues bueno, el 1 de junio de 2025 México elegirá a más de 800 cargos judiciales, incluyendo a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia. Por su parte, Gutiérrez Ortiz Mena, consciente del tsunami político, anunció su renuncia en octubre del 2024, efectiva para agosto del 2025. En su carta al Senado afirmó lo siguiente: no me considero apto para un cargo que dependa del apoyo popular, una retirada honrosa o un intento de escapar del escrutinio, o como yo lo digo, pues nunca ha tenido la capacidad de estar en la Suprema Corte. Su única capacidad fue favorecer a estas más de 9,000 empresas. En fin, desmenucemos los datos, porque esos son los interesantes. Ahí les va. Entre el 2008 y el 2012, el SAT bajo Gutiérrez Ortiz Menas recaudó 6.2 billones de pesos, un aumento del 33% respecto al sexenio anterior. Sí, el de Fox. Sin embargo, las condonaciones fiscales durante ese periodo alcanzaron los 392,000 millones de pesos, beneficiando a empresas, ahí les va, como Astillero Monarca y Taesa. Según el economista fiscalista Juan Pérez, esas condonaciones no eran ilegales, pero sí selectivas. Ojo, selectivas, que es por lo que se le acusa. El SAT tenía discrecionalidad para decidir a quién perdonar, y eso siempre huele ¿a qué? A favoritismo. En la Suprema Corte de Justicia, Gutiérrez Ortiz Mena ha participado en 1,237 resoluciones entre el 2012 y el 2024, de las cuales el 68% favorecieron a particulares frente al Estado, según un análisis de El Juego de la Suprema Corte. En casos fiscales, su voto ha sido decisivo en al menos 15 sentencias que ordenaron devoluciones al fisco, aunque ninguna con el impacto del caso actual. ¿Es esto un patrón? Pregúntome yo. Bueno, la politóloga Denise Dresser opina lo siguiente: un ministro que fue jefe del SAT y ahora falla a favor de grandes contribuyentes levanta sospechas. Vaya, Denise Dresser, por fin abriste los ojos. No digo que sea culpable, ahí los volvió a cerrar, ¿verdad? Pero la percepción de conflicto de interés es innegable. Sheinbaum, por su parte, no se guardó absolutamente nada. Esto es un argumento más de por qué queremos un poder judicial que responda al pueblo, no a los intereses de unos cuantos, dijo el 21 de mayo. Su narrativa encaja con la reforma judicial que busca reducir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 9 ministros y limitar sus mandatos de 8, 11 o 14 años según los votos obtenidos en las urnas. Pero, ¿es este señalamiento un golpe legítimo contra la corrupción o una jugada para desacreditar a la Corte antes de las elecciones judiciales, que, dicho de paso está decir, está más desacreditada que la honorabilidad de Felipe Calderón o de Lili Telles? El caso de Gutiérrez Ortiz Mena no es aislado, es parte de un choque épico entre el Ejecutivo y el Judicial. Desde el 2024, Morena y Sheinbaum han empujado una reforma que promete sanear el Poder Judicial, acusándolo de nepotismo y comprobado, el 50% de los jueces federales tienen familiares en el sistema. ¿Según quién? Harvard. No, México, Harvard. Y todavía dicen que no hay nepotismo. En fin, hasta la misma Norma Piña lo aceptó. Digo, no le quedaba de otra. Y también de proteger a élites. Digo, nepotismo, influyentismo y protección de élites. Ya, se conjuga todo. En fin, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en respuesta, ha intentado frenar la reforma con uñas y dientes, por supuesto. En noviembre del 2024, un proyecto de Juan Luis González Alcántara propuso invalidar partes de la reforma, pero no alcanzó los 8 votos necesarios, y esa historia no la sabemos de memoria. Pero regresemos con Gutiérrez Ortiz Mena, ya que al renunciar dejó claro que no avala la reforma, pero tampoco la combate. No implica una aceptación tácita de su constitucionalidad, escribió Ortiz Mena. Su salida, junto con la de otros 7 ministros, debilitará a la Suprema Corte de Justicia en un momento crítico. ¿Más debilitado? O mejor dicho, ¿alguna vez existió la Suprema Corte de Justicia? En fin. ¿Es esto el fin de una era para el Poder Judicial o el comienzo de un sistema más democrático? La pregunta está en el aire. La presión sobre Gutiérrez Ortiz Mena no es solo por el caso fiscal.
En octubre de 2024, durante un foro en Harvard, explicó los requisitos para ser juez bajo la nueva reforma. Un promedio de 3 a 5 cartas de recomendación, dijo. El público estalló en risas. Sheinbaum no lo dejó pasar. Nadie se burla de México. ¿Qué opina Harvard del nepotismo en el Poder Judicial? La humillación internacional añadió leña al fuego. Sí, ¿qué opina Harvard del mismo estudio que él hizo, en donde dice que el 50% de los trabajadores del Poder Judicial tienen familiares? ¿Qué opina Harvard? Nada. En conclusión, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el jurista que navegó de la élite fiscal a la cúspide judicial, es atrapado en un thriller político donde nadie sale ni saldrá ileso. Los números lo acusan: 392,000 millones condonados, 68% de sus fallos a favor de particulares y ahora un caso que huele a conflicto de intereses. Sheinbaum, con su narrativa de justicia, ha encontrado un blanco perfecto para galvanizar su reforma. Y no solo es un blanco perfecto, es que siguen dando elementos para hacer ese blanco perfecto. Y aquí la pregunta: ¿es Gutiérrez Ortiz Mena un villano o un chivo expiatorio? Interesante, ¿no? La verdad, como siempre, se esconde en las sombras del poder. Lo que sí es claro es que el México de 2025 no tolerará más jueces que sirvan a los poderosos mientras el pueblo paga la cuenta. Y la moraleja política en todo esto: en un país donde la justicia se tambalea, el precio de la imparcialidad es más alto que nunca. Yo soy Roberto Becerra y esto fue Interrupto. Apaguémosla.